creo, a riesgo de decir algo que le moleste a muchos de mis colegas diputados, que la abstención en estos temas es cobarde, es absolutamente cobarde. ¿A quién representás absteniéndote en relación a estos temas? Esta es una ley muy clara. ¿Qué va ganando? O estás a favor o estás en contra. Si te abstenés es porque te da miedo lo que le hicieron a Lustó. Es porque te da miedo que los de La Nación Más, cuando te toque ir, te bardeen. Claro. Es porque en el fondo el disciplinamiento ganó. ¿Sí? Ganó el disciplinamiento hacia la política. Ojalá que no pase lo mismo en el Senado, porque la abstención así de cobarde lo que hace es legitimar este tipo de políticas. Es una ley que tiene 3 grandes partes para poder esquematizar. Una primera parte que hace el capítulo fiscal, que es un capítulo extremadamente injusto en sus beneficiarios y en sus perjudicados. Le saca los impuestos a los que más tienen en Argentina. Los que más tienen en Argentina son 125.000 contribuyentes que pagan el 2,25% de la alícuota de bienes personales. En castellano, el impuesto a la riqueza. Y no es que lo paga el que es, no sé, propietario de una casa, porque la casa particular donde uno vive, la vivienda única, no paga bienes personales. Es a partir de tu segunda casa, es a partir de tener un superauto, es a partir de tener mucha guita en el banco, siempre declarada, ¿no? Y además el mínimo imponible sube a 100 millones de pesos. Claro. Con lo cual es sobre el excedente de 100 millones de pesos. Claro. Declaración de además valor fiscal, sabiendo que los inmuebles tienen un retraso o una brecha bastante entre el valor de mercado y el valor fiscal. No quiero meterme en cuestiones técnicas, claro, pero lo que digo es, jubilada que tiene un estamos hablando de un impuesto que alcanza realmente a los que tienen mucha guita y además tiene un nivel de progresividad que arranca en 0,5, porque todavía los cambios tienen que ratificarse, aprobarse en el Senado, y termina en 2,25. Ese impuesto baja a 0,25% a partir de 2027 y se mantiene estable hasta el 2038, no se lo toca más. O sea, a los que más tienen en Argentina, estabilidad total. Esto en combinación con un blanqueo súper laxo, que habilitaría, por su ausencia de controles, que entre plata ilícita, de origen ilícito. Ejemplo concreto, hasta $100.000, solo exige declaración, tasa cero, no te cobran nada, y con la mera declaración entras a blanqueo. Bueno, ya sabemos, no es solo estaba pensado para la guita que tenés abajo del colchón, que si pasa eso y es genuino y tiene relación con tus ingresos, está perfecto. Ahora, como nadie chequea la relación con los ingresos, mañana viene un narco y le dice al amigo John Ayer, ¿no querés blanquear y te doy una parte? Y así con varios, y puede declararse plata de origen ilícito usando a personas humanas como testaferro. No sería raro, no sería loco, sería bastante natural. Y Milei dijo que no le importaba mucho del origen de los fondos. Porque tampoco. Lo que quieren es dólares, claro. Porque además es un blanqueo que se ingresa en dólares. Entonces, sigo con el capítulo fiscal, punto 1. Es injusto, a los ricos se le bajan impuestos, hay un blanqueo en donde se promueven actividades ilícitas. Para los cumplidores, bueno, parece que sos un gil en este país. Si vos pagaste impuestos en regla, sos un gil, porque cada menos de 10 años tenés un blanqueo, una moratoria, un perdón, también en términos laborales. ¿Qué más tiene? Bueno, restituye impuesto a las ganancias, que uno podría decir, lo hace Milei porque necesita realmente resolver el problema de la caja. Ahora, como le baja impuesto a los bienes personales, que es lo que yo decía cuando me tocó exponer, pierde más por lo que baja que por lo que recauda el impuesto a las ganancias, por ende ni siquiera recauda pesos. Es un paquete fiscal que no le sirve en materia de recaudación por el afán que tiene este gobierno de beneficiar a los ricos. Si tuviera menos afán, recaudaría por el lado de ganancias, que ha tenido obviamente también una enorme cantidad de críticas. Mis compañeros de bancada, Palazzo, Vanessa Sile y Paco Manrique han hecho una gran exposición en relación a ese punto. Y el monotributo social, que fue un punto al final que se trató y que yo no creo que es porque hayan escuchado y hayan tenido algo de sensibilidad. Tenían pensado, algunos del bloque Hacemos Coalición Federal, decir no somos el gobierno, no somos lo mismo y hacer algún gesto, la tenían pensada, ni siquiera pudieron hacer que Spert afloje un poco y le diga, bueno, está bien, ni siquiera lograron eso, se logró solo 90 días, pero ¿qué se logró? Bueno, el monotributo social ayer se eliminaba completamente, es decir, quienes tienen alguna rebaja por pago impositivo, por pago de obra social,
eso se les eliminaba, por ende pasaban a tener un componente impositivo de obra social de 27.000 pesos, de pagar 3.000 pesos pasaban a pagar 27.000 pesos. Imposible. No se eliminó, pero se compró tiempo. Bien. Segundo punto, se desindustrializa la Argentina y se pierden capacidades estatales. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI, por el cual yo también expuse en la votación en particular, para los que no saben se vota en general, y luego por cada uno de los artículos, en este caso por cada capítulo, lo cual fue un pedido de La Libertad Avanza, se votaba de nuevo, en particular, si se estaba a favor o en contra, es decir, el que votó en general la ley, como esto Luisa, podía oponerse a algunos capítulos. Me tocó intervenir sobre esta parte para a ver si lográbamos que se caiga. El régimen de incentivo a las grandes inversiones es increíblemente generoso, lo cual ya genera un montón de suspicacias respecto de con quiénes lo acordaron, con quiénes lo arreglaron. Vos podés venir a la Argentina, te bajan todos los impuestos, anoche los leía, ganancias, IVA, ganancias sobre los dividendos, te va, obviamente impuesto país desaparece, derechos de importación, derechos de exportación, te permiten que vos entres equipamiento, bienes de capital importados en competencia con la industria nacional y no pagues nada. No te exigen obviamente componente nacional, no te exigen ni siquiera que liquides las exportaciones por lo que vas a hacer, ya sea extraer petróleo, ya sea extraer gas, ya sea llevarte minerales, ya sea alguna actividad agroexportadora. No te exigen liquidación de dólares, te dan estabilidad por 30 años y si no, te dan a la empresa estabilidad por 30 años y si no vas al CIADI, porque ponen como jurisdicción de arbitraje el CIADI, que para los que no saben eran muy chicos, el CIADI generó estos tratados bilaterales en donde el Estado vale lo mismo, todos nosotros los 47 millones de argentinos adentro valemos lo mismo que una empresa, entonces vas al CIADI y litigan las empresas contra los estados y como valemos todo lo mismo y le dan la razón a las empresas, perdemos guita a los argentinos y esto por 30 años, lo cual compromete un proyecto de desarrollo. Si vos mañana decís, che, pará, que no se la lleven toda, vamos a sacar una ley que dice que, no sé, que tienen que liquidar en Argentina. No podés, porque vos ya tenés un acuerdo que dice que por 30 años no es necesario que liquiden en Argentina, estabilidad fiscal, y si sacás esa ley y querés dar esa pelea, van al CIADI y te ganan. Claro. Por ende, es casi como una cláusula cerrojo para garantizar el subdesarrollo de la Argentina. Es tremendamente grave y no termina de, a mi parecer, dimensionarse la gravedad de esto. Es tan grave como tener una mochila de endeudamiento que las próximas generaciones tienen que asumir. Yo pensé que iba a haber más voto en contra, la verdad, sobre ese tema. Había muchos que estaban y decían, mejor nosotros tenemos economías regionales o tenemos industrias en nuestras provincias, que la verdad es que se vería muy afectados si no se baja el piso a partir del cual se pueden hacer inversiones de 200 millones de dólares, las pequeñas y medianas empresas no van a poder y nos destruyen, nosotros fabricamos tornillos, y misteriosamente está ahí, o se abstuvieron, no sé, pero bueno, es lo mismo, no votar en contra es claro, acompañar el voto a favor. Yo arriesgo de decir algo que le moleste a muchos de mis colegas diputados, que la abstención en estos temas es cobarde, es absolutamente cobarde. ¿A quién representás absteniéndote en relación a estos temas? Esta es una ley muy clara, o estás a favor o estás en contra. Si te abstenés es porque te da miedo lo que le hicieron a Lustó. Es porque te da miedo que los de La Nación Más, cuando te toque ir, te bardeen. Claro. Es porque en el fondo el disciplinamiento ganó. ¿Sí? Ganó el disciplinamiento hacia la política. Ojalá que no pase lo mismo en el Senado, porque la abstención así de cobarde lo que hace es legitimar este tipo de políticas. Agrego sobre el capítulo 2, los capítulos Julia Estrada, son 3 capítulos. El capítulo Julia Estrada número 2, que es desindustrialización, extractivismo y pérdida de capacidades estatales, se completa con las privatizaciones y las intervenciones habilitadas por el artículo 3 y el 4 sobre los organismos públicos y sobre las empresas. A mí me hace acordar, voy a tirar una, perdón Johnny, te pido que no te tientes. A ver. ¿Vieron cuando a Pampita le hacen la pregunta y le dicen, vos a quién le tirás en salvavidas? Creo que era Nicole Leumann y la otra que le cae mal, ¿cómo era? Bueno, le preguntan en el programa a Olga allá en Punta del Este. Y ella dice, ninguna de los dos que se agarren de la mano y floten. Bueno. Julieta Prandi me parece. Julieta Prandi y... Muy bien, profe Romero. La guacha, Pampita, chicos. El juego del salvavidas siempre es un juego en donde se están muriendo todos a quien salvas. Bueno.
Lo que pasó ayer con el artículo 3 era el juego de salvavidas con Pampita. ¿Qué era lo que estaba pasando? Vos tenías la posibilidad de que Milei intervenga sobre los 74 organismos de la Argentina, desde CONICET, CONEA, basta, Johnny, por favor. No, me gusta la Yo Pampita. no quiero defender a Jonathan, pero un poco sos responsable. Colaboró. A ver, Estrada. no, pero chicos, todo, CONICET, CONEA, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Ballet, el Teatro Nacional Cervantes, todo lo que, Banco de Datos Genéticos, que algunos aparecen. Sí. Bueno, la respuesta fue que se agarren de la mano y floten. ¿En qué sentido? Milei puede hacer lo que se le cante. Vamos a salvar a algunos con un salvavidas Y otros que- medio pinchado. y otros, bueno. Lo dijo De Loredo en su discurso, no es que me lo estoy inventando. De Loredo dijo, bueno, por si acaso decidimos poner algunos en el por si acaso de Loredo te está mandando al frente. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que entonces Milei va a hacer pelota a todos? Bueno, sí. Entonces a los demás organismos, hay 74, podríamos hacer la próxima columna mencionándolos, Dale. Sí. sobre todo porque creo que todo lo que hagamos de ahora en adelante es también producir información para que los senadores, los asesores de los senadores y todo el conjunto de la población argentina sepa que tenemos una segunda chance en el Senado y que estas cosas no pueden pasar adelante. Si quieren darle salvavidas a los 74, denle salvavidas a los 74 organismos. Y si no, modifiquen ese artículo y que vuelva a la Cámara de Diputados porque es un escándalo. Entonces, Milei puede hacer lo que quiera porque las facultades, digo, para aclarar, es el gobierno puede fusionar, intervenir, disolver una gran cantidad de verbos, todos los organismos centralizados y descentralizados, excepto unos 10, unos 11. Sí. Todo lo demás, bueno. Y hay un artículo igual, que es el artículo 4 de la ley base para las empresas públicas. Puede hacer lo que quiera, entonces las que quedaron afuera de las privatizaciones puede intervenir y puede poner un interventor que tiene facultades plenipotenciarias para la destrucción. Entonces, esto me parece relevante. ¿Qué pasó ayer? Se vende Aerolíneas Argentinas, se abre el capital privado Nucleoeléctrica Argentina, yacimientos carboníferos de Río Turbio, se vende AISA, se vende corredores viales, se vende Intercargo, que de hecho da ganancia, porque ayer De Loredo decía que eran las más deficitarias. Muy preocupante lo que pasó ayer. Y por último, tercer punto, lo laboral y lo previsional, entró todo por la ventana. Sí. Entró por la ventana, quiero que sepan del otro lado, nunca discutimos esto en comisión, nunca. Metieron la eliminación de la moratoria, una pensión universal para adultos mayores, que es cierto que no es solamente el 80% del salario mínimo que va a reconocer aportes. Yo no estoy cerrada a discutir qué pasa con estos derechos, pero no desde el punto de vista de recortarlos. Desde el punto de vista de cómo financiamos el sistema, no hay una sola propuesta de cómo financiamos el sistema de seguridad social. No. Porque la verdad es que Argentina está destruyendo puestos de trabajo, están cayendo las contribuciones patronales y lo único que hacemos es financiar el sistema. En ese contexto lo único que hay para hacer entonces es acortar derechos. Y la reforma laboral que tendríamos un rato Da largo para largo, contarla, claro. pero recorta mucho menos de lo que recorta el DNU. El DNU, por cierto, sigue vigente. Pero compra esta idea de que hacer beneficios tributarios y ser más laxos con las multas y con las acciones penales sobre los empleadores incumplidores parece que genera empleo. Lo único que hace es legalizar la evasión. Al GIL que vino pagando aportes y contribuciones, en realidad contribuciones a los trabajadores que pagaron sus aportes, bueno, un mensaje muy poco claro, porque evidentemente da lo mismo registrar o no registrar, así que difícilmente esto mejore las contribuciones patronales que se registran en el sistema y difícilmente se mejore la financiación del sistema de seguridad social. No está todo perdido, no hay que aflojar y a la ley hay que frenarla en el Senado. Bueno, esperemos que eso pase y te esperamos para ir profundizando cada uno de estos puntos para ver si logramos torcer un poquito ahí el destino en la Cámara de Senadores. Yo creo que es posible, ¿eh? Nada es imposible en todo esto, solo hay que meterle garra. Quedan 4 números nada más para llegar. Nosotros nos vamos, gente.